Barcelona e Inter igualaron 3-3 el pasado miércoles en lo que fue realmente uno de los grandes partidos de la temporada e incluso, por qué no, hablar de que fue o es el mejor partido que se ha disputado esta temporada o esta presente edición de la Champions. Y en este video vamos a hablar puntualmente de por supuesto, lo que fue el partido. Vamos a, como siempre, desmenuzarlo, vamos a analizarlo, intentar explicar por qué el resultado termina siendo de 3-3, qué hizo bien el Barcelona, qué hizo mal, qué hizo bien el Inter, qué hizo mal y por supuesto también hacer un hincapié especial en lo que han sido las dos grandes figuras de la noche. El caso de Lamine Yamal, que hizo un auténtico partidazo para el conjunto culé, y por supuesto también hablar de lo que fue el partido de Denzel Dumfries, que sin duda fue un poco el héroe o la gran figura inesperada que ha tenido el Inter el otro día en Montjuic. Así que insisto, en este partido hablamos de este partidazo. Ahora sí, arrancamos. Como decía en el inicio, creo que el otro día hemos visto uno de los grandes partidos de la temporada. Creo que el Barcelona esta temporada, el equipo de Flick nos ha acostumbrado a ver realmente muy lindos partidos, partidos realmente muy entretenidos. El Barcelona creo que es el equipo que por ahí... o está siendo el equipo más divertido de ver esta temporada, porque es un equipo que realmente tiene jugadores en un grandísimo nivel. El caso de Lamine, el caso de Rafinha, el caso de Pedri, con un De Jong recuperado, con por supuesto Lewandowski, con un Ferran también realmente en un muy buen estado de forma y demás. Y es un equipo que por supuesto por la propuesta del técnico alemán, por los riesgos que también decide tomar, hace que sus partidos sean realmente muy divertidos de ver. Por supuesto que para el espectador. Después, por supuesto, creo que para el hincha, por supuesto también será divertido de ver, pero bueno, será también un poquito más sufrido en ese aspecto, sobre todo por, insisto, esos riesgos que decide tomar el equipo de Hansi Flick. Y el otro lado, lo comentado, el Inter, que es un equipo que, bueno, ya lo conocemos, es un equipo realmente muy duro. Creo que es un equipo que se lo puede, o que se le puede apropiar ese término de... es un equipo duro de roer, es realmente un equipo muy complicado, es un equipo que está muy bien trabajado por Inzaghi, es un jugador que ya es un jugador, la tengo con el jugador, es un equipo que realmente ya viene o tiene un proyecto bastante largo, o es un equipo que lleva ya con Inzaghi varias temporadas, es un equipo que realmente se conoce muy bien, es un equipo que ya tiene las cosas bien aceitadas, tiene automatismos y que el otro día creo que se planteó muy bien. Creo que en la primera parte sufre más de la cuenta, no, sufre bastante, mejor dicho, pese a que arranca el partido ganando a los 30 segundos y pese a que estuvo en esa primera parte 0-2 arriba. Es un primer tiempo en el que termina sufriendo, pero que en el segundo tiempo sí, me parece que hicimos un partido más igualado, me parece que el Inter se acomodó mejor e hizo que el partido sea aún más disputado y creo que en líneas generales, si bien el Barcelona tuvo más peligro, Sommer creo que es una de las grandes figuras del partido, creo que igualmente el empate no está del todo mal. Creo que si el Barcelona hubiera ganado, bueno, tampoco hubiese estado mal, porque insisto, creo que generó más peligro, hizo más méritos, pero bueno, creo que igualmente por el buen segundo tiempo del Inter, bueno, creo que el empate no está mal dentro de todo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo que fue el partido, que insisto, realmente me pareció un partido muy entretenido. Es un partido también un poco atípico para lo que es una semifinal. No estamos por ahí tan acostumbrados a ver tantos goles en una semi. Siempre esperamos que este tipo de instancia tengamos partidos más cerrados, de no tantos goles, con equipos que por ahí tienen un poco más de recaudos. Pero bueno, por suerte, para el espectador, para el neutral, hemos visto un partido realmente muy entretenido, no solo por los goles, sino por, insisto, el nivel de juego de ambos equipos, por lo que fue el partido espectacular de Lamine Yamal, que creo que ha jugado uno de sus mejores partidos en su corta carrera. Bueno, el otro día justo cumplió 100 partidos con el Barcelona. Bueno, creo que dentro de esos 100 partidos, creo que este debe estar realmente muy alto en el ranking, porque la verdad que fue un jugador que ha causado o que causó constantemente peligro, que ahora lo vamos a ver, hizo realmente un golazo y demás. Y insisto, es un partido realmente que creo que tenía realmente muchas ganas de analizar, porque creo que hay muchas cosas que destacar. Y vamos a empezar, pues si no, el video se me va a hacer ya demasiado largo, pero vamos a empezar hablando y mostrando algunas imágenes que por supuesto tienen que ver con lo que fue el partido. Y como no, arrancar con lo que fue el primer gol del encuentro, porque fue al minuto, como decía antes, a los 30 segundos iniciaba el partido. Vamos a ver cómo
la jugada arranca con una presión alta del Barcelona sobre esa salida del Inter. Acá se ve muy clarito las parejitas, ese marcaje hombre a hombre del Barcelona con Rafinha sobre Bisek, Olmo tapando a Çalhanoğlu, Koundé saliendo sobre Di Marco, Lamine yendo sobre Bastoni y Ferran yendo sobre Acerbi. Insisto, esto es la primera jugada del partido, como el Barcelona rápidamente, como ya es costumbre esta temporada, fue a presionar alto. La pelota acaba de venir de atrás de Bastoni hacia Acerbi, de acá va a venir el juego directo del Inter para saltear esa presión de Barcelona. Acá vamos a ver la buena acción de Lautaro, que fue lo mejor que hizo en el partido, que lamentablemente Lautaro después salió reemplazado y se lo notó que no estaba físicamente para jugar. Creo que lo jugó principalmente porque era un partido decisivo, era un partido realmente muy importante, porque si no, en otro contexto creo que no lo hubiera jugado, porque realmente se notó que no estaba bien, y bueno, lamentablemente, insisto, después salió lesionado y no jugó el segundo tiempo. Pero acá vamos a ver cómo acá gana muy bien el duelo aéreo, creo que sobre De Jong, la pelota que acaba de tocar Thuram, que después vamos a ver que hace el gol, como tiene ese toque sutil de primera hacia Varela. Después Varela que rápidamente abre para Dumfries. El centro, acá de Dumfries, que primero le gana la espalda muy bien a Gerard Martín. El centro del neerlandés. La pelota que la despeja Koundé. Y después, bueno, la jugada que nuevamente le termina quedando a Denzel Dumfries, que termina teniendo este centro precioso para el aún más precioso o aún más preciosa definición de Marcus Thuram, que con un taco espectacular terminó marcando, como vemos ahí, el gol a los 30 segundos iniciados el partido. Realmente un golazo del Inter. Y una jugada que ya vimos como rápidamente en la primera acción del partido lo que iba a intentar el Inter, ¿no? Que es saltear esa presión de Barcelona con un juego directo, jugando justamente con Lautaro y Thuram, que fueron partícipes de la jugada, y con el francés terminando la jugada, terminando la acción. Y también con la consigna constante de atacar el punto débil de Barcelona, que creo que es la espalda de Gerard Martín. Todavía no está recuperado. No está recuperado Alejandro Balde, que veremos si no está para el partido de vuelta. Y ante su ausencia, creo que el eslabón más débil de este Barcelona, sobre todo en su defensa, tiene que ver, por supuesto, con la espalda de Gerard Martín. Y sobre todo, creo que ha quedado bastante claro porque el Inter prácticamente todo el partido ha decidido atacar por ese costado, sobre todo con un Denzel Dumfries, que, como decía al inicio, fue sin dudas que también una de las grandes figuras del partido. Junto a Lamine fueron sin dudas los hombres más destacados, ¿no? Uno por parte de cada equipo. Minuto 3, vamos a ver esto que quería marcar, que también ya es algo, por supuesto, muy marcado en el Inter, lo bien que se cierra. Es un equipo realmente muy compacto, es un equipo que, insisto, junta muy bien sus líneas, se hunde bien, es un equipo que es muy difícil de meterle mano. Acá vamos a ver clarito, acá si bien falta un jugador, como el Inter se compacta bien con ese 5-3-2, después lo vamos a ver mejor en otras imágenes. Acá lo que decía, como vemos dónde están Thuram y Lautaro, que son por supuesto los dos delanteros de este Inter. Thuram dentro del área y Lautaro prácticamente yendo o siendo una ayuda más en defensa, en este caso también siguiendo de cerca a Koundé. Y acá también vamos a ver un poco lo que ha intentado el Inter el otro día, que es justamente tener un 2 contra 1 o un 3 contra 2 frente a Lamine Yamal. En este caso vamos a ver cómo, por supuesto, que Lamine siempre quedaba emparejado con Di Marco, el carrilero del izquierdo del Inter, pero con Mkhitaryan, que constantemente durante todo el partido tuvo, por supuesto, esa misión de justamente ser una ayuda para Di Marco y hacer ese 2 contra 1 frente a Lamine. Pero vemos otras, el Inter lo bien, es un equipo que, insisto, esto lo tiene muy aceitado, muy trabajado, de hundirse, que obviamente también tiene mucho que ver con ese hundimiento, también tiene mucho que ver con Lamine Yamal, que es un jugador que la verdad que no hay sistema que lo pueda parar, no hay futbolista que lo haya podido parar hasta el momento, y no hay sistema, como decía antes, o no hay una forma de juego que lo pueda parar. Pero bueno, el Inter ha, por supuesto, también tratado de controlarlo de la mejor manera posible. Acá las estructuras de ambos equipos
Lo dicho del Inter con ese 5-3-2 que ya es característico de Simone Inzaghi, frente al Barcelona que obviamente con pelota en ataque se para con ese 3-2-5, Íñigo, Cubarsí y Koundé, con Pedri y De Jong en la base o los volantes más retrasados, Gerard Martín y Lamine haciendo o dando amplitud por afuera, y sí, Rafinha más centralizado, como ya lo solemos ver esta temporada, Ferran de 9 y Olmo también ejerciendo un poco ese rol de segundo mediapunta junto a Rafinha. Acá nuevamente una imagen de lo que marcaba antes, ese 5-3-2, bien clarito el Inter, vemos dónde se defiende. Por supuesto que el Inter, como decía antes, es un equipo que si se tiene que hundir, lo hace, pero bueno, creo que lo ideal, por supuesto, no es hacerlo. Es un jugador, pues la tengo con el jugador. Es un equipo que, por supuesto, si puede no hacerlo, obviamente que mucho mejor. Es un equipo que trata de defenderse un poco más adelante, pero es un equipo que cuando se mete en ese bloque bajo es realmente muy difícil de meterle la mano. Acá, insisto, con ese 5-3-2 bien clarito, bien compacto del Inter. Esta va a ser una acción de la primera clara que tuvo el Barcelona, una jugada en la que va a arrancar Pedri para Lamine, siempre bien abierto por el costado derecho, y después acá vamos a ver cómo Lamine recibe la pelota y cómo rápidamente después va a encontrar realmente muy solo a Ferran Torres dentro del área, que saca después ese remate que se fue realmente muy cerquita del palo. Insisto, la primera acción clara que tuvo el Barcelona en el partido. Después acción siguiente, o 2 minutos después sí, 7 minutos después, perdón, de esa acción, vamos a ver que Ferran tuvo otra. Es un córner ejecutado por Dani Olmo, una pelota que saca a Bisek, el central alemán, que la despeja, y la pelota que le queda a Ferran, que después rápidamente de volea termina sacando un remate que se va, vamos a ver en esta imagen, muy cerquita del palo. Una chance muy clara que tuvo el conjunto culé para encontrar el empate. Ya vamos a ver que van 2 jugadas muy claras que tuvo Ferran en esos primeros minutos del partido para poner el 1-1, y que después de esta acción va a llegar lo que fue el 2-0 del Inter, también un tiro de esquina, el cabezazo de Acerbi, que gana muy bien cerca del punto de penal, y como después Dumfries se inventa esa chilena, esa tijera, esa acrobacia para definir una definición espectacular del lateral neerlandés, que insisto, hizo un muy buen partido, y no solamente por sus goles, porque después lo vamos a ver como también fue muy importante en cada ataque, en cada avance del Inter. Pero acá, insisto, es una barbaridad de gol que después queda un poco eclipsada por el gol de por el gol de Lamine, un poco eclipsado por el gol de Thuram, pero la verdad que esta definición de Dumfries, como la engancha, la verdad que es un gol espectacular. Creo que había hecho, si no recuerdo mal, uno muy parecido esta temporada en la Supercopa italiana, no recuerdo si en la semi ante el Atalanta o en la final. Creo que en la semi contra el Atalanta, creo que ha hecho un gol realmente muy parecido. Acá nuevamente lo que marcaba antes, para dejarlo bien en claro, el 3-2-5 del Barcelona, con Koundé siempre siendo ese tercer central en salida, que obviamente tiene suele ser también un apoyo para Lamine, para hacer ese 2 contra 2 por ese costado derecho. Y bueno, el Inter con su clásico 5-3-2. Y acá lo que quería marcar del Inter, cómo presionó también decidiendo tomar o ejerciendo esa presión hombre a hombre, con Çalhanoğlu, que siempre trató de ir sobre Pedri para que el futbolista canario no tuviera o no fuera importante en la salida de Barcelona, para que el equipo culé tuviera que jugar o tuviera que optar por otras opciones para salir jugando. Y lo que marcaba antes con esas parejitas, ¿no? Con Acerbi sobre Ferran, Bisek sobre Rafinha, Varela sobre Olmo, De Jong acá abajo sobre Mkhitaryan, con Lautaro y Thuram sobre los dos centrales, tanto sobre Cubarsí como sobre Íñigo, con Dumfries, por supuesto, pendiente de Gerard Martín. Acá por el otro costado también con Di Marco, por supuesto, como decía antes, emparejado con Lamine, también con las ayudas de Bastoni y demás. Bueno, perdón, sobre todo con Bastoni emparejado con Lamine y Di Marco yendo a la presión sobre Koundé. Insisto con esto de este marcaje hombre a hombre que empleó el Inter. Acá otra imagen que también se ve muy clarito lo que marcaba antes, los delanteros emparejados con los centrales, Dumfries sobre Gerard Martín, Varela cerquita de Olmo, Mkhitaryan cerquita, o no tan cerquita, pero sí pendiente de De Jong, Çalhanoğlu siempre tratando de tapar el pase hacia Pedri. Acá otra acción, acá vemos a Çalhanoğlu sobre De Jong y a Varela sobre Pedri, pero siempre el Inter tomando sobre todo a ellos dos, más que
más que a Dani Olmo, que bueno, no tuvo tampoco no tuvo un gran partido, el ex hombre del Leipzig. Y acá otra imagen, nuevamente, Çalhanoğlu sobre De Jong, Varela sobre Pedri, los delanteros, como decía antes, marcando a los centrales, Di Marco acá saltando a la presión ante un posible pase a Koundé. Y acá vamos a ver, esta es la jugada que es el descuento de Barcelona, es el gol del 2-1. Lo dicho, es el Barcelona que se para en ataque con esa estructura de 3-2-5. Vemos dónde aparecen Íñigo y dónde aparece Koundé, que son esos dos centrales que son los que tienen un poco más de libertad para avanzar, pero vemos dónde aparecen prácticamente en esa zona de 3/4, con De Jong acá manejando la pelota, con un Pedri un poquito más adelantado, Gerard, Martín y Lamine siempre dando amplitud. Acá la pelota que va a venir para Lamine, y acá es donde arranca la genialidad de Lamine Yamal. Como acá parece que la va a perder, parece que Thuram se la va a sacar, pero como después hace una genialidad, sale muy bien, sale airioso de ese duelo ante el francés, termina perfilándose, y acá vamos a ver cómo después rápidamente o de una manera muy sencilla y muy efectiva se termina sacando encima a Mkhitaryan con un simple con una simple gambeta, ¿no? Yendo de su pierna izquierda hacia adentro para ir con su pierna derecha, y después rápidamente perfilarse para sacar ese remate con su pierna hábil, con su zurda, que se fue realmente, o que fue pegada al palo. Una acción, insisto, un golazo de Lamine, de cómo le gana bien el duelo a Thuram, de cómo después se perfila rápidamente, de cómo se saca encima a Mkhitaryan. Acá también, por supuesto, también hay un poco de pasividad del Inter. Creo que hay un poco de pasividad, sobre todo de Mkhitaryan. Y después, bueno, ya cuando Lamine se perfila, bueno, creo que ya no había nada que hacer, porque la verdad que fue un remate realmente muy ajustado. Lamine, que además tiene esa particularidad de que es un jugador que prácticamente todos los goles que tiene son bonitos, son goles, son goles estéticos realmente, son goles realmente muy lindos, realmente insisto, son goles, son golazos lo que hace Lamine. Es un jugador que ya nos ha acostumbrado a que no tiene goles feos, es un jugador que o tiene este tipo de goles yendo de derecha hacia el centro para sacar ese remate al segundo palo, al primer palo, pero siempre sorprendiendo y siempre pegándole, abriendo el pie, insisto. La verdad que una genialidad de Lamine, que a partir de lo que fue el 2-0 el Inter, él dijo, bueno, pelotas a mí y yo me hago cargo del partido y demás. Y la verdad que creo que lo mejor de Lamine el otro día fue ese tramo del primer tiempo. A partir del 2-0 del Inter, como a partir de ese gol de Dumfries hasta el final de la primera parte, fue todo de Lamine, fue un auténtico show de este chico que, insisto, hizo un partido realmente muy pero muy bueno. Acá se va a ver mucho mejor la definición, como la pelota da en el palo, Sommer totalmente inmóvil, insisto, un golazo de Lamine. Acá vamos a ver lo que comentaba antes, con una imagen que fue muy repetida, sobre todo en la primera parte, con el Inter con ese 5-3-2 bien cerradito, y con el Barcelona, por supuesto, que en fase ofensiva atacando, y lo que comentaba antes, ¿no? Con ese 2-1 de Mkhitaryan y Di Marco ante Lamine, y con Thuram también siendo o pendiente de Koundé, para que el Barcelona no haga ese 2-2 y para que el Inter tenga superioridad numérica en esa acción, o en este tipo de acciones. Para que tenga un 3-2, insisto, para que Thuram esté cerquita de Koundé, que suele ser, por supuesto, un apoyo para Lamine. Y siguiendo con la jugada que después continúa, obviamente, con Lamine, que termina ingresando al área del Inter, termina enganchando frente a Di Marco que tuvo un partido realmente muy complicado marcando a Lamine. Después el enganche, como decíamos, de Lamine Yamal, el remate, la muy buena atajada de Sommer y la pelota que después termina dando en el travesaño. Una ocasión realmente muy clara y otra actuación, otra jugada en la que Lamine termina siendo sin dudas el hombre que le aportó esa rebeldía que le estaba faltando a Barcelona en ese momento, porque la verdad que si bien había tenido chances antes del 2-0 de Dumfries, la verdad que Barcelona le estaba por ahí costando un poquito pasar, sí, o generarle peligro al Inter gracias a ese bloque bajo que puso el equipo de Inzaghi, pero a partir de que Lamine empezó a jugar el partido, empezó a pegar la pelota, empezó a ser constante en esa búsqueda de
de generar peligro, bueno, ahí creo que por supuesto vimos lo mejor de Lamine y lo mejor del Barcelona en general, y esta acción creo que es una clara muestra de ello, como en dos acciones puntuales Lamine Yamal se inventa prácticamente o casi se inventa dos goles. Uno terminó siendo por supuesto el que veíamos antes, y esta acción que fue realmente también muy clara, que podría haber sido tranquilamente el 2-2 si no fuera por Sommer, que evitó, insisto, lo que hubiese sido el empate en el centro del partido. Después, siguiendo con más acciones que, insisto, después del descuento de Barcelona, la verdad que la figura de Lamine emergió totalmente y fue el jugador que más peligro generó a partir de ese momento. Esta es otra pelota que arranca con De Jong, que me volvió a gustar mucho su partido. Un jugador que ha recuperado claramente su mejor versión, o por lo menos está en un nivel muy parecido al que por supuesto muchos recordamos de aquel Ajax. También obviamente producto de un gran trabajo de Hansi Flick en recuperarlo. Como siempre, arrancando siendo un jugador que junto a Pedri van alternando, pero son obviamente los futbolistas que por los cuales el Barcelona a partir de ellos puede empezar a generar peligro. Acá una acción en la que vamos a ver cómo De Jong termina jugando con Koundé que termina jugando para Lamine, y acá también una jugada que también creo que lo define a él, como no termina enganchando, termina tirando un centro por sorpresa con su pierna menos hábil, tirando un centro con su pierna derecha, y como Sommer acá termina cortando un centro, porque si no, bueno, es cierto que estaba Bisek ahí, pero también llegaba Rafinha, y también estaba Ferran, por supuesto que al acecho para aprovechar algún rebote o aprovechar ese buen centro de Lamine, que insisto, tuvo otra buena intervención de Sommer, que fue también uno de los grandes protagonistas de la noche. Acá va a ser una mala salida del Inter. El Inter, que en el primer tiempo se le empezó a complicar más el partido después del 2-1, y vimos un equipo de Insight que empezó a cometer varios errores en salida, sobre todo por el costado izquierdo de Bastoni, que es por donde más atacó, porque también esto creo que vale la pena decirlo, que el Inter generó o decidió generar o partir, construir el juego a partir de su costado izquierdo, obviamente con Bastoni, que es un jugador que de los tres centrales el que tiene mejor pie, y es un futbolista realmente muy pero muy válido en ese sentido, pero que el otro día tuvo un partido, sobre todo el primer tiempo. Después allí en la segunda parte Bastoni termina creo que mejorando un poco más, pero al menos en esa primera parte cometió varios errores raros en él en salida, que le terminaron casi que ocasionando situaciones de realmente mucho riesgo para el arco de Sommer. Esta es una de ellas, una mala salida que acabamos de ver como tenía el pase, yendo que había muchos jugadores del Inter en fuera de juego, pero como va a intentar un pase hacia el medio, realmente muy peligroso, siento que con un Lamine Yamal que constantemente lo presionó y que lo hizo dudar justamente a Bastoni en este tipo de acciones. Acá es una pelota que Bastoni entrega mal hacia el medio para Rafinha, Rafinha que después lo va a encontrar a Ferran. Bueno, la jugada que después hay un corte, creo que es de Acerbi, y la jugada que termina con esto, con el pase de Lamine hacia atrás para la llegada de Dani Olmo desde la frontal, y la otra o una de las tantas buenas atajadas que tuvo, lo dicho, Jan Sommer en el partido, que fue realmente determinante. Esta va a ser la acción que va a terminar con el 2-2. Como siempre, ¿no? El Barcelona con lo que marcaba antes, obviamente con esos 5 hombres más adelantados, y lo que veíamos acá, como el Inter generó superioridad numérica con los 3 centrales emparejados justamente con los 3 delanteros o 3 hombres más centralizados del Barcelona, y con tanto Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan bien cerquita, pegaditos a ellos, para que el Inter tenga superioridad numérica. Ahí se ve bien clarito el 5 vs 3 por dentro, pero la jugada que va a venir con el pase de Íñigo, vemos dónde están Íñigo y Koundé, que repito, y dónde está Cubarsí, están prácticamente, bueno, están dentro del campo del Inter, pero prácticamente en esa zona de 3/4. La pelota que va a venir de acá, de Íñigo hacia Pedri, después acá lo que hace Pedri es realmente exquisito con ese centro al segundo palo, con un Rafinha que ya por supuesto está predispuesto o le marca el pase, le marca el centro justamente para ganarle la espalda a Bisek. Acá el central alemán que nunca lo que pierde totalmente su espalda con el brasileño. Después la pelota que la baja el hombre del Leeds, y la definición de Ferran, que también le terminan ganando la espalda a Acerbi, y termina marcando lo que fue el 2-2 del partido. Un muy lindo gol de Barcelona con ese muy buen pase de Pedri, la participación de Rafinha y el gol de Ferran Torres, que después, bueno, voy a hablar puntualmente de los 3.
Creo que han tenido un buen partido, bueno, pero con algunos matices que después que después quiero comentar. Esta es otra salida del Inter, como decía, tuvo varios errores en salida en esa primera parte, sobre todo. Esta otra vez con Bastoni, siempre el Inter eligiendo salir por su costado izquierdo, y otra presión, en este caso nuevamente de Lamine, que termina forzando después un lateral que creo que terminó siendo lateral a favor de Barcelona, pero con un Lamine que siempre tuvo también, no solo por lo que generó, sino también por este trabajo sin pelota de constantemente presionar a Bastoni y evitar que el Inter salga cómodo, que justamente el Barcelona pudo recuperar justamente en campo contrario. Por eso también fue valioso el trabajo de Lamine sin pelota, insisto, más allá de todo lo bueno que generó cada vez que agarró la pelota. Esta va a ser otra acción, ya sobre el final de la primera parte, otra vez con Bastoni saliendo o queriendo salir jugando con un pase pinchado hacia el marco, y acá el que termina recuperando es Eric García, que ya había entrado en ese momento del partido por Jules Koundé, que había salido reemplazado. Después, bueno, la acción que termina con una falta justamente de Di Marco sobre Lamine Yamal, pero insisto, el Inter que arrancó bien el partido, lo arrancó ganando, sufrió, tuvo algunas ocasiones, como veíamos antes, tuvo esas dos de Ferran para poner el 1-1, termina llegando después el Inter al 2-0, y a partir de ese gol de Dumfries, del 2-0, el partido después fue todo para el Barcelona, que la verdad que lo acorraló, lo metió dentro de su propia área. Lamine Yamal fue realmente decisivo, obviamente, para que el Barcelona reaccionara en el partido, para que se volviera a meter en el encuentro, para hundir ese bloque que ya es bajo de por sí del Inter, pero lo que hizo Lamine es realmente espectacular. Creo que si bien Lamine hizo un partido realmente muy pero muy destacado, creo que sobre todo me quiero quedar con esa primera parte en la que realmente fue un jugador que prácticamente, puedo decir que metió miedo por el nivel que mostró en esos últimos 20-25 minutos de la primera parte, en la que realmente, como se suele decir, se puso el equipo al hombro. Vamos ya a la segunda parte, vamos al minuto 48, en donde vamos a ver una acción del Inter en la segunda parte que, insisto, el equipo de Inzaghi me gustó en el complemento. Creo que levantó su imagen después de lo que fue ese primer tiempo, en el que sufrió más de lo que pudo generar, más allá de que le sacó buen rédito a las dos ocasiones claras que tuvo, que terminaron justamente en los dos goles. Esta es una salida de Bastoni hacia Taremi que ya había entrado por Lautaro, que justamente, como decía antes, no salió a jugar el segundo tiempo por esa molestia. Después veremos si está para el partido de la semana que viene. Acá una acción en la que vamos a ver cómo Pedri sale lejos y termina descuidando su lugar, cómo queda corrido, y cómo ese lugar le queda o lo termina aprovechando de buena manera Taremi. Cómo va a tocar acá Bastoni para Taremi que va a abrir acá hacia Bisek que se proyectó bastante en el segundo tiempo. El Inter, jugando con línea 3, tiene, ¿no?, esta posibilidad de que uno de los tres centrales se suelte. Lo solemos ver bastante con Bastoni por izquierda, porque después, obviamente, que por ejemplo en esta acción en la que Bisek se proyecta, el Inter termina igualmente con dos en el fondo, porque tiene con Acerbi y Bastoni, por ejemplo. Por eso también es importante, ¿no?, este trabajo o lo que decía antes, ¿no?, de que es un equipo totalmente aceitado en la gran mayoría de sus movimientos. Bueno, esto también tiene que ver producto de ese buen trabajo de Inzaghi y de ese buen aprovechamiento de esa línea de tres, que le permite a uno de los tres centrales avanzar un poquito más, tener un poquito más de soltarse unos metros más adelante y ser prácticamente un lateral, y que el carrilero, en este caso Dumfries, sea prácticamente un extremo, repito, gracias, ¿no?, por supuesto, a esa línea de tres que les facilita esta posibilidad a uno de los centrales. En este caso, una ocasión, vamos a ver cómo Bisek termina tocando con Dumfries la pared con el neerlandés. La buena después de evolución del ex hombre del PSV para Bisek, que después, bueno, la acción termina con un centro que acá vamos a ver cómo era una jugada clara. Podría haber sido más clara, porque acá el centro de Bisek no fue preciso, fue para atrás, cuando por ahí el centro pedía ser para adelante, porque vemos como Thuram y Taremi estaban perfectamente habilitados porque estaban detrás de la línea de la pelota. Es decir, que si Bisek ponía el pase hacia adelante, lo ponía o tenía mejor precisión ese centro, bueno, el Inter pudo o podía haber sacado mejor provecho. Después, bueno, la acción que termina con ese remate de Di Marco por el segundo palo, que se fue desviado, pero bueno, una chance en la que vimos como el Inter, a partir de un desprendimiento de uno de sus centrales y de la aparición de Dumfries,
terminó nuevamente generando peligro. ¿Por dónde? Por la espalda del lateral izquierdo de Barcelona, que ya en este momento del partido, ya para la segunda parte también no jugó Gerard Martín, entró Araujo, y el que pasó a jugar de lateral izquierdo fue Íñigo Martínez, que también cuando el Inter lo atacó también mostró sus dificultades. Obviamente que con Íñigo Martínez hay que dar o decir la salvedad, perdón, de que es un futbolista que no es lateral. Es, por supuesto, como muchos sabrán, es central, y bueno, creo que defensivamente para él le terminó costando un poquito más esa nueva posición, que es cierto que creo que ya algún partido esta temporada ya ha jugado en ese lugar, pero bueno, obviamente es un lugar de la cancha que por ahí no conoce tanto. Siguiendo con más acciones, nuevamente esto que quería marcar en la segunda parte, como el Inter siguió con esa tarea de justamente de controlar a Lamine Yamal, otra vez con Di Marco frente a Lamine y con Mkhitaryan en las ayudas, y con Taremi bien cerquita, en este caso de Eric García, para hacer ese 3 versus 2 que decía antes, para que el Inter tenga superioridad numérica en ese sector, justamente, sobre todo y ante todo, para marcar al número 19. Acá lo que marcaba, ¿no? Ya con la salida de Gerard Martín, con la entrada de Ronald Araujo y con el desplazamiento de la defensa, porque la verdad que cambió toda la defensa Flick en el partido, porque se lesionó Koundé, entró Eric García a jugar de 4. Sacó a Gerard Martín y lo puso a Íñigo, que había arrancado de 6, lo puso de 3. A Cubarsí, que había arrancado de 2, lo puso de 6. Y Araujo, que había entrado, como lo he dicho, por Gerard Martín, entró para jugar de 2. Por eso el Barcelona, que rearmó toda su defensa en el complemento. Después, respetando la misma estructura con Frenkie de Jong y Pedri en la base. Después sí, Olmo, Ferran y Rafinha por dentro. Lo que sí no tuvo el Barcelona, y en todo el partido no lo tuvo, es profundidad, o por lo menos alguien que pueda atacar el costado izquierdo. Porque como sabemos, Rafinha es un jugador que esta temporada lo hemos visto jugando mucho hacia adentro, o yendo mucho hacia adentro, para justamente dejarle toda la banda, sobre todo a Alejandro Balde, que suele ser el titular, que veremos, insisto, como decía antes, si está recuperado para la semana que viene. Pero ante la ausencia de Balde, y con un Gerard Martín, que es un futbolista que yo creo que no tiene un gran nivel, no me parece un futbolista muy válido, por así decirlo, para ser titular en este Barcelona. Es un jugador que la verdad que tiene poca profundidad, o al menos en este partido no la demostró. Y obviamente ya en el segundo tiempo, jugando con Íñigo, lo dicho, que es central, jugando de lateral, obviamente que el Barcelona tampoco tuvo posibilidad de atacar por su costa izquierda. Por eso también se volvió un poco repetitivo, porque siempre o constantemente decidió tocar por el costado derecho, que igualmente teniendo a Lamine Yamal, me parece que eso de ser tan repetitivo, que puede ser un poco monótono y que puede perder un poco sorpresa, no la pierde tanto en este caso, porque, lo dicho, la figura de Lamine es un jugador que tranquilamente te puede, en alguna acción aislada, te puede hacer un gol, te puede inventar alguna acción de peligro y demás. Bueno, por eso repito lo de antes, un jugador que te condiciona, o que no hay sistema que al menos a día de hoy estemos viendo que pueda parar todo lo que puede generar este chico. Después, siguiendo otra vez lo que marcaba antes, esta es una ocasión que vamos a ver como el Inter, que esto también lo hizo bien, y que lo quería marcar, que la verdad que el Inter esto lo hizo bien, de tapar mucho juego interno. La verdad que al Barcelona le costó entrar por dentro, por eso lo que decía antes, se repitió mucho por su costado derecho, por izquierda prácticamente no atacó, y por dentro la verdad que le costó el partido, porque como decías, no fue un buen partido de Dani Olmo. Ferran tuvo acciones en las que pudo recibir por dentro, y por eso creo que su valioso su partido, porque las pocas veces que el conjunto de Flick pudo ir por dentro, pudo recibir un futbolista por dentro, entre líneas, fue justamente por parte de Ferran. Y lo que quería decir de Rafinha, que justamente lo quería marcar antes, es que por ahí Rafinha no hizo un gran partido. Es cierto que participa en la acción, da la asistencia en el 2-2, y que después vamos a ver que participa casi que directamente en el gol del 3-2. Pero por ahí el partido de Rafinha no me pareció tan excelente, por así decirlo. Obviamente que Rafinha viene teniendo una temporada espectacular, soberbia realmente. Pero bueno, creo que en este partido en particular no es que haya mostrado un nivel de inspiración demasiado alto, pero que así todo, lo dicho, participa en 2 de los 3 goles de su equipo. Así que también creo que, por supuesto, vale la pena también rescatarlo. Pero vuelvo a esta jugada puntual. Como a Barcelona se le dificultó mucho jugar por adentro. Acá vamos a ver una jugada en la que Rafinha toca para Ferran, y como Ferran acá
por supuesto que totalmente libre, totalmente solo, es absorbido por esa presión del Inter. Acá como Çalhanoğlu le termina sacando la pelota y como a partir de esa recuperación del Inter va a salir un contraataque con Dumfries, que acá va a tocar para Thuram, y una jugada muy parecida a la que antes veíamos con Bisek, que tocó y fue a buscar la devolución. Bueno, acá es muy parecido, pero con Dumfries yendo por dentro y Thuram por fuera, y después, bueno, la jugada que termina con este centro de Dumfries muy bien tapado por Araujo, porque si no, por el otro palo venía totalmente libre. Creo que Taremi entraba libre por arriba. Una jugada en la que sí, el neerlandés llegaba a conectar el pase. Bueno, tenía a su compañero totalmente libre para definir y poner el 3-2. Pero, esta acción es la que termina en el córner, que después vamos a ver ahora inmediatamente, que es la acción que termina con el gol de Dumfries para el 3-2, el centro de Çalhanoğlu. Y acá como Dumfries le termina ganando muy bien en el salto, creo que esa... si le gana, le gana a Dani Olmo, incluso la pelota le termina rebotando al ex hombre del Leipzig, que hace que la pelota tuvo un poco más de altura y bueno, se le dificulta más la posible atajada a Szczęsny, que igualmente hay que decir que el arquero polaco tuvo una salida medio dubitativa, que bueno, dudó en salir, salió a medias y bueno, después la pelota le termina entrando por arriba. Pero bueno, fue una acción, como vimos antes, a partir de una recuperación del Inter, un contraataque rápido, otra vez por la banda derecha y nuevamente con Dumfries como protagonista, y después el propio gol del neerlandés, que nuevamente de una pelota parada le sacó realmente mucho jugo para que el Inter se pusiera 3-2. El Inter que le sacó realmente mucho provecho a las ocasiones que tuvo, que vamos a ver que después en los números finales no tuvo tantos remates, pero que sí fueron realmente muy efectivos, porque también hay que decir que tuvo 3 remates al arco en todo el partido e hizo 3 goles, 100% de efectividad. Por eso a lo que volví a lo que decía antes, la verdad que le sacó mucho jugo a las ocasiones que tuvo en el partido. Después esta que va a ser el gol de Rafinha, como decía antes, bueno, el gol en contra de Sommer, la jugada preparada con Dani Olmo que saca el córner, Lamine que acá hace muy bien esa cortina, deja pasar la pelota, después el remate de Rafinha de zurda de afuera del área, que termina, lo dicho, con el gol de Sommer en contra. Es gol es gol de Sommer en contra porque la pelota le termina rebotando a él, el remate de Rafinha. Creo que la toca Sommer y da el travesaño y después, bueno, le rebota al suizo. Pero bueno, es un gol que para llevarse una cuenta es importante que cuente y nada más. Pero bueno, nuevamente lo dicho, Rafinha sí hace un gran partido. Se termina yendo del encuentro con una asistencia y con prácticamente medio gol. Después ya para... ya las últimas imágenes, vamos a ver un poco más, alguna otra chance que tuvo después ambos equipos. El Inter nuevamente, repito, siempre con ese 5-3-2. Acá otra acción la vamos a ver como Lamine recibe por su costado derecho y nuevamente con 3 tipos encima, en este caso ya con Carlos Augusto, que había entrado por Di Marco, con Bastoni también atento a él y con Mkhitaryan también en las ayudas, hasta 3 jugadores vigilando o tratando de que Lamine justamente no pueda jugar cómodo. Otra acción, Carlos Augusto, Bastoni y Mkhitaryan, y vemos dónde está Taremi, que repito, delantero, ya lo conocemos. Vean dónde está Taremi, que también para hacer también, acá como el Barcelona ya había juntado 3, con Lamine, con Eni García, y acá el número 16 que se ve ahí, que es Fermín, como el Inter puso a 4 jugadores, siempre tratando de tener superioridad numérica en ese sector. Seguimos después con más imágenes. Esta es una acción que va a tener el Inter. Esta es una recuperación de Mkhitaryan, de buen partido, voluntarioso, sobre todo en ese trabajo sin pelota y de constantemente hacer una ayuda para Di Marco y para Carlos Augusto después. Esta buena acción del armenio, como acá le va a filtrar muy bien el pase a Marcus Thuram. Creo que está habilitado, acá no puse la imagen bien, pero creo que está habilitado Thuram. Pero después, bueno, la jugada que después termina con Thuram llegando hasta el área y sacando ese remate, y después la muy buena tapada o el muy buen bloqueo de Cubarsí yendo al piso. Una chance muy clara del Inter, que repito, atacó poco, no tuvo tantas chances, pero las pocas veces que llegó al arco de Szczęsny lo hizo realmente con mucho peligro. Minuto 74, acá el Inter jugando en largo. Esta es otra buena jugada. Taremi que entró bien al partido, a mí no me disgustó. Acá que le termina ganando el duelo aéreo a Cubarsí. La verdad que acá de Thuram,
que va a abrir hacia el costado derecho, siempre con Dumfries ofreciéndose. Y acá nuevamente lo que marcaba antes con ese 2-1, ¿no? Acá con Bisek nuevamente apareciendo en escena y con Dumfries que después va a tirar este centro espectacular, pues un centro realmente muy complicado y que requería de mucha precisión. Vamos a ver cómo tira el centro y cómo Mkhitaryan por el segundo palo termina marcando el 4-3. Gol que, bueno, ya muchos sabrán seguramente, fue anulado por esto. Por la punta del pie de Mkhitaryan. Por la verdad, bueno, una acción que causó mucha polémica. Entiendo la polémica porque es un gol. Son goles que, bueno, si me preguntan a mí, son goles que yo daría. Porque la verdad que no saca ventaja, no es medio pie, un dedo, no sé. Porque tiene un número más de calzado. La verdad que, bueno, para mí no sacar diferencia. Pero entiendo que obviamente bajo las reglas esto es offside. Entonces, bueno, es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero bueno, son goles que, insisto, yo daría porque no es que el jugador saca una ventaja abismal. Es una ventaja de nada, es nada, la nada misma la ventaja. Pero bueno, entiendo que obviamente el offside siempre tiene un límite y lógicamente, por más que sea medio centímetro, medio cosito, tiene que ser anulado. Pero bueno, entiendo igualmente las críticas, las polémicas y demás, pero bueno. Al final fue gol anulado, pero otro ataque del Inter, en la que vemos como jugó directo, Taremi y Thuram. Esto del Inter, la verdad que lo sé muy bien de jugar con dos delanteros que constantemente, la verdad que se complementen muy bien. Por eso insisto que el ingreso de Taremi a mí no me disgustó. La jugada que después termina con el centro de Dumfries y el gol de Mkhitaryan que fue finalmente anulado. Dumfries que, como vemos, si este gol hubiese subido al marcador, estaríamos hablando de que hizo un partido con 2 goles y casi 2 asistencias. Una locura el partido del neerlandés, que creo que también vale la pena reconocerlo, más allá de que los flashes se os haya llevado, Lamine Yamal. Acá otra acción, vamos a ver como otra vez Dumfries, acá con Fratesi, que ya había entrado, creo que por Çalhanoğlu, si no recuerdo mal. Acá el buen toque de Fratesi, de taco ante Dumfries, que acá va a enganchar ante Cubarsí dentro del área. Acá no se animó a sacar el remate con su pierna zurda, con su pierna inhábil. La pelota que después va atrás para Taremi y con, creo que es Eric García, el que justo termina bloqueando o anticipando el pase hacia Taremi. Pero otra buena acción del Inter, siempre por donde, atacando por el costado derecho y con Dumfries, que realmente fue una tromba imparable para la defensa del Barcelona. Nuevamente esto, para seguir dejándolo en claro. El Inter que ya con los cambios ya terminó el partido con un 5-4-1, ya con Taremi únicamente en punta, ya con Thuram que había salido, y el Barcelona que ya también ya con el segundo tiempo pasó a jugar también casi con un 4-2-4, repito, por esta posición de Íñigo, que no es un jugador que le vaya a dar profundidad, con Rafinha que por momentos iba por dentro, por momentos un poco más por fuera, y demás. Después sí Ferran, Fermín, y obviamente con Lamine por allá arriba a la derecha. Después sí, ya sin Pedri, con el ingreso de Gavi para jugar cerca de Jong. Esta va a ser una de las últimas que tuvo el Barcelona, que este es el remate de Lamine que da en el travesaño. Una ocasión que acá vamos a ver como Acerbi sale lejos sobre Fermín. Fermín que acá hace muy buen toque para encontrar a Ferran. Ferran que termina después abriendo hacia Lamine y después este remate un poco raro, porque parece que tiene un centro, parece que le pega al arco. Bueno, creo que después el propio Lamine en conferencia de prensa dijo que intentó el remate al arco, un remate que sale muy bombeado, pero que bueno, casi también ha sido un golazo porque la pelota termina finalmente dando en el travesaño. Una ocasión, insisto, realmente muy pero muy clara que tuvo Barcelona sobre el final. Y después está la última, el pase acá de Jong para Rafinha, que después saca un remate de media distancia, muy parecido al del gol, al del 3-2, y la muy buena volada de Sommer, que repito, fue también una de las figuras del encuentro y uno de los jugadores por los cuales se explica que el conjunto español no se llevó un triunfo que, repito, como decía en el inicio, creo que el empate no me parece mal. Creo que es un empate que está bien, pero que si Barcelona hubiera ganado, bueno, tampoco me hubiese parecido para nada mal. Después ya los números finales, vamos a ver cómo el Barcelona tuvo mucha más posesión, 72% frente a ese 28% del Inter. 19 remates para el conjunto de Flick, 9 al arco. Acá por supuesto tiene mucho valor lo de Sommer, aunque siento que los expected goals no son tampoco muy altos, 1.39. Y después lo del Inter, 7 remates, apenas 3 al arco, pero 3 goles. 3 remates al arco, 3 goles, 100% de efectividad.
y bueno, menos de un expected goals, menos de un gol esperado, perdón. Pero lo que decía antes, como el Inter generó poco, tuvo pocas chances, pero las pocas que tuvo realmente fueron de muchísimo peligro. Así que bueno, creo que ha sido, repito, creo que hemos visto uno de los mejores partidos de la temporada. El Barcelona de Flick es un equipo que da espectáculo, es un equipo que realmente da ganas de ver por lo que juega, por la propuesta de Flick, obviamente para ver por Lamine, por Rafinha, por Pedri, bueno, Ferran, que la verdad que me gustó mucho el partido de Ferran, esto también lo quería destacar, y demás. Bueno, creo que realmente es un equipo realmente muy divertido de ver, y con los riesgos que toma también hace que el rival también tenga sus oportunidades, como lo vemos en este partido, que el Inter, bueno, es un equipo realmente muy pero muy duro, y veremos qué pasa la semana que viene. Partido creo que se va a jugar creo que es el martes. Esta semana juegan el miércoles, la semana que viene se va a jugar el martes el partido de vuelta en el Giuseppe Meazza. Así que bueno, también por supuesto lo estaremos seguramente analizando acá en el canal, aquel partido, para definir al que va a ser el primer finalista de esta edición de la Champions. Después el miércoles, pensando o esperando, mejor dicho, lo que pase en París entre el conjunto de Luis Enrique y el conjunto de Mikel Arteta. Así que no mucho más. Las figuras, vuelvo a lo antes, creo que ya lo dejé bastante en claro, y solamente algo en la miniatura habré puesto algo. Creo que Lamine y Dumfries fueron sin duda la gran figura del partido. Es cierto que a Dumfries le dan el premio del partido. Yo creo que no está mal. Si lo pueden dar a Lamine, sí, obvio, tranquilamente. Pero bueno, no me parece mal. Sin duda que fueron los dos jugadores más determinantes y más peligrosos que tuvieron ambos equipos. Después en el Barcelona me gustó el partido de Ferran. Más allá de su gol, la verdad que me está gustando Ferran. Un jugador que por ahí no me termina de convencer tanto, pero esta temporada, producto creo que del buen trabajo de Flick sobre él, me está gustando. Rafinha, lo he dicho, por ahí no hizo un gran partido, pero participó en 2 de los 3 goles. Me gustó Frenkie de Jong, me gustó Pedri, pero me gustó por ahí un poquito más el neerlandés. Olmo por ahí fue el punto más bajo en ataque, y en la defensa un partido correcto de Cubarsí. Y demás, por ahí la defensa de Barcelona no tuvo tan sólida como otros días, pero bueno, por eso, bueno, creo que por ahí me quedo con los nombres más altos de Barcelona. Y por parte del Inter, más allá de lo de Dumfries, me gustó Thuram, me gustó Varela, creo que hizo un partido de menos a más, creo que levantó, sobre todo en el segundo tiempo. En Mkhitaryan, en ese trabajo sacrificado sin pelota, creo que cumplió. Después la defensa, Bastoni, Acerbi, Bisek, creo que tuvo un primer tiempo complicado y un segundo tiempo en el que levantaron y creo que terminan haciendo un partido correcto. Y después la verdad que no mucho más. Çalhanoğlu no estuvo demasiado, no apareció demasiado. Di Marco la verdad que sufrió mucho. Lautaro, lo dicho, se notó que no estaba para jugar y la verdad que su partido y la verdad que le costó. Por eso después sale reemplazado por esa lesión. Creo que entró bien Taremi. Creo que entró bien Carlos Augusto. También creo que entró Fratesi. Creo que al Inter le hicieron bien los cambios. Así que bueno, creo que por ahí también para ir cerrando, porque el video seguramente me ha quedado larguísimo. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que se haya dejado el partido, con lo que piensa que puede pasar en el partido de la semana que viene, en el que se va a definir quién pasa a la gran final, quién fue la figura, si Lamine, si Dumfries, si alguien me quiere destacar otro futbolista, por supuesto que es más que válido. Así que bueno, los leo en comentarios, por supuesto. Y bueno, no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Y bueno, este fue mi análisis de lo que fue este empate del Barcelona 3-3 ante el Inter en la ida de estas semis de la Champions. Así que bueno, hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.